Durante años, el mundo vio a un padre paciente, pero en una sola noche, el rey emergió. Con un decreto secreto, no solo despojó a su hijo de un título, sino que declaró una guerra silenciosa. ¿Qué empujó a Carlos a este punto sin retorno? ¿Y qué acto final en California selló el destino de Harry para siempre? Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Por un instante, justo cuando la saga real parecía haberse asentado en una tregua incómoda, una inversión asombrosa envió ondas de choque a través del palacio. La esperanza, esa emoción tan peligrosa dentro de los muros de Windsor, duró apenas unas horas. Un susurro recorrió los pasillos, desde las cocinas hasta las oficinas de los secretarios privados. El título del príncipe Harry había sido discretamente restaurado, una concesión, una rama de olivo. Una señal de que la fractura más dolorosa de la monarquía moderna podría empezar a sanar, pero la esperanza es un veneno en la corte. Apenas el rumor había tomado aliento, una respuesta de emergencia, tan veloz y clínica que parecía casi desalmada, se puso en marcha. Los teléfonos sonaron en la oscuridad de la noche londinense. Asesores de alto rango fueron convocados desde sus camas, sus rostros iluminados por el brillo de sus dispositivos, mientras leían los mensajes urgentes. La historia, con su apetito insaciable por la tragedia Windsor, amenazaba con repetirse. La pregunta resonaba en cada rincón del poder. ¿Quién había autorizado la restauración del título? ¿Fue un error burocrático? ¿Un desliz administrativo en las profundidades del sistema palaciego? ¿O fue una última y desesperada súplica de un padre a su hijo, un intento final de tender un puente sobre un abismo cada vez más grande? Y la pregunta más importante, la que mantenía a todos en vilo, ¿qué revelación explosiva, qué acto final de desafío, provocó su revocación inmediata y dramática? La respuesta no llegó en un comunicado de prensa formal, cuidadosamente redactado para el consumo público. Llegó en el silencio atronador que siguió, un vacío que hablaba más que 1000 palabras. Para los conocedores, para aquellos que han aprendido a leer las corrientes invisibles del poder real, la secuencia no era caótica, era una estrategia. La breve restauración no había sido un gesto de paz, había sido una trampa. Una forma de demostrar al mundo que se había ofrecido una oportunidad, solo para que fuera rechazada o, peor aún, explotada. La monarquía no se estaba preparando para una reconciliación, se estaba preparando para un juicio. El aire en el palacio de Buckingham se volvió denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. La institución, esa entidad antigua y a menudo implacable, se estaba preparando para amputar un miembro. Lo que el mundo exterior vio como un vaivén caótico, un error seguido de una corrección apresurada, fue en realidad el afilado final de la hoja. La corona estaba a punto de demostrar que su poder no residía en la benevolencia, sino en su capacidad para cortar lazos, para reescribir la historia y para protegerse a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar a uno de los suyos. El falso amanecer había terminado. La noche estaba a punto de caer. La respuesta llegó no en los susurros de los pasillos, sino proyectada en millones de pantallas a lo largo de la Commonwealth, un eco fantasmal de la famosa entrevista de Diana en Panorama. Después de meses fuera de la vista del público, el rey Carlos apareció. Estaba sentado en una habitación austera en el castillo de Windsor, la misma fortaleza donde su madre había emitido tantos mensajes históricos. Pero no había calidez en su semblante. Solo el peso aplastante de la corona. Su discurso no era el de un padre hablando con su hijo. Era el de un guardián de una institución milenaria trazando una línea de sangre en la arena del tiempo. Cada frase, pulida hasta el extremo por sus asesores, aterrizaba con una intención calculada y fría. Habló de dignidad describiéndola no como un derecho, sino como algo frágil, algo que puede ser dañado no solo por enemigos externos, sino por aquellos que deberían protegerla desde dentro. La crítica, aunque nunca nombró a Meghan directamente, cortó el aire con la precisión de un bisturí quirúrgico. Sugirió que el estatus real había sido tratado no como una responsabilidad sagrada, sino como una palanca, un pasaporte dorado para acceder a círculos de élite que tenían poco interés en la corona misma, más allá de su brillo superficial.
El lenguaje era tan severo que los historiadores se sintieron incómodos, recordando momentos oscuros, como la abdicación de 1936, en los que las fracturas familiares se convirtieron en cicatrices nacionales. Pero Harry, el hijo pródigo, no fue perdonado. No hubo simpatía codificada, ni frases suavizadas para amortiguar el golpe. El rey describió a un hijo que había cambiado la cautela por el aplauso y la lealtad por la atención. Un hombre, en su opinión, demasiado dispuesto a confundir la admiración fugaz con el propósito duradero. El mensaje subyacente, envuelto en el rígido protocolo Windsor, era inequívoco. La paciencia se había agotado. Fuentes cercanas al palacio, esas voces anónimas que tejen la verdadera historia de la monarquía, revelaron más tarde que esta ira no había surgido de la noche a la mañana. Era la culminación de años de tensión, una cuerda desgastada por lo que los iniciados se burlaban en privado como el ruido y el espectáculo constantes provenientes de Montecito. La corona, declaró el rey con una finalidad escalofriante que congeló la sala, no es un escenario para la ambición personal, es un deber. Y el deber exige tres cosas que a sus ojos ya no se encontraban en California: silencio, servicio y sacrificio. El decreto no fue solo una declaración, fue un veredicto, y la sentencia había sido dictada. Lo que finalmente empujó el asunto más allá de toda reparación no se desarrolló en los salones fríos y cargados de historia de Londres o Windsor. Sucedió a miles de kilómetros de distancia, bajo las deslumbrantes y vacías luces de California. En una lujosa celebración de cumpleaños en Hollywood, una sala repleta de magnates de la tecnología, productores de cine y la nueva realeza de las celebridades, la tensión finalmente se desbordó a la vista de todos. Según los presentes, testigos que más tarde compartirían sus historias en susurros conmocionados a través de canales secretos, Meghan exigió la retirada de ciertas fotografías de las redes sociales. No lo pidió, lo exigió. Citó permisos y acuerdos de confidencialidad que los anfitriones, multimillonarios acostumbrados a salirse con la suya, insistieron que nunca existieron. El personal del evento, desconcertado, quedó atrapado en el fuego cruzado entre el poder antiguo y el nuevo. Los invitados intercambiaron miradas incómodas por encima de sus copas de champán. Se oyeron risas ahogadas, el sonido más cruel en una ciudad construida sobre la imagen. De vuelta en Gran Bretaña, en el solemne silencio del Palacio de Buckingham, nadie se rió. Para los funcionarios que habían dedicado sus vidas a la discreción y al protocolo, esto era la encarnación de su peor pesadilla. Parecía una duquesa en el exilio afirmando una autoridad que ya no poseía, intentando imponer un protocolo real en un mundo que no respondía a él. Era una jaula dorada autoimpuesta, pero con barrotes que intentaba extender a su alrededor. La vergüenza viajó rápido, cruzando el Atlántico en las alas de los chismes digitales, llegando a las bandejas de entrada de los asesores del rey antes del amanecer. Para el rey Carlos, que había pasado décadas tratando de remodelar la monarquía para una era moderna, defendiendo su relevancia a través de la contención y el deber, este momento fue una confirmación dolorosa y amarga. Fuentes internas dicen que validó un temor que había albergado en silencio desde 2018, que la institución en sí misma, con su delicado equilibrio de poder y percepción, nunca había sido comprendida por su nuera. Solo había sido utilizada como una plataforma. Era un ataque, no a una persona, sino a la esencia misma de la corona, su autoridad silenciosa y su dignidad innegociable. La fiesta en Hollywood no fue solo una metedura de pata social. Fue interpretada en Londres como un acto de desafío, una demostración de que incluso en el exilio, el nombre de Windsor podía ser utilizado como una arma para intimidar. Y el rey, el guardián de ese nombre, no estaba dispuesto a permitir que su legado fuera manchado de esa manera. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas. Y esta fue una herida mortal. Si el incidente de California fue una herida de orgullo, la siguiente acción de Harry fue una puñalada directa a la estructura misma de la corona. Mientras el príncipe Guillermo, el heredero al trono, se encontraba en un escenario internacional en una cumbre climática en Brasil, representando al rey y a la nación con la sobriedad que se esperaba de él, Harry apareció sin previo aviso en Canadá.
No fue una visita privada, fue un evento mediático. Cuando fue cuestionado por la prensa, afirmó con una sonrisa casual tener la aprobación del palacio para su visita. No existía ni un solo correo electrónico en los servidores reales, ni reuniones informativas en las agendas de los secretarios, ni un mísero registro en los archivos oficiales. El silencio del Palacio de Buckingham fue atronador, una ausencia de confirmación que gritaba traición. Para el rey, esto no fue un simple malentendido o una falta de comunicación, fue algo mucho más peligroso. Fue la afirmación pública de un respaldo real donde no se había otorgado ninguno. Era, en efecto, la creación de una monarquía paralela, una corte en el exilio que operaba bajo sus propias reglas, pero que aún se beneficiaba del sello de aprobación implícito de Windsor. Un informante del palacio, cuya familia ha servido a la corona durante generaciones, lo describió sin rodeos en un mensaje encriptado. No fue un error, fue un golpe de estado silencioso. Harry estaba actuando como un embajador de una corona a la que ya no servía, creando una confusión diplomática que hizo que los teléfonos sonaran en el Ministerio de Asuntos Exteriores y minando la autoridad de su hermano y su padre en un escenario global. La confianza, ese pilar invisible sobre el que descansa toda la monarquía, un pacto no escrito entre soberano y súbdito, se rompió silenciosa y decisivamente. El rey se sintió, según susurros desde los pasillos de Clarence House, no solo traicionado como padre, sino burlado como soberano. La pregunta que resonó en los pasillos del poder ya no era sobre sentimientos familiares heridos. Era sobre el control. ¿Quién hablaba en nombre de la corona? Si Harry podía reclamar autoridad real sin el consentimiento del rey, entonces, ¿quién tenía realmente el poder? Fue en ese preciso momento que el asunto dejó de ser personal. Se convirtió en una cuestión de supervivencia institucional. La corona, para seguir existiendo, debía demostrar que era una sola entidad, con una sola voz. Y esa voz pertenecía al rey. La decisión final se tomó en silencio. El momento se sintió más pesado que cualquier escándalo anterior. Tenía el peso ineludible de la historia. Lo que se desarrolló dentro de los muros del palacio ya no se trataba como una simple tensión familiar, sino como una prueba fundamental para la autoridad misma de la corona. La gota que colmó el vaso fue un mensaje cuidadosamente redactado que surgió del círculo de Meghan en California, una declaración que llegó a Londres a través de canales no oficiales. Afirmaba que el príncipe Harry no requería aprobación para sus actividades y no respondía a ningún asesor real. El mensaje aterrizó como una bomba silenciosa. Para los funcionarios reales, esto no era una declaración de libertad. Era un desafío directo a la estructura jerárquica que había gobernado Windsor durante generaciones. La independencia, creían, se estaba utilizando como una excusa para la insubordinación, detrás de puertas cerradas, en las salas donde se decide el destino del reino. La contención finalmente dio paso a la claridad. El rey Carlos, conocido por su lenguaje medido y a menudo ambiguo, habló con una franqueza inusual durante una reunión privada del Consejo Silencioso, un grupo de sus más íntimos y leales confidentes. Ya no enmarcó el problema como un malentendido o una tensión emocional. En cambio, se centró en cómo la identidad real, un bien sagrado, había sido llevada más allá de sus límites, convertida en una herramienta en lugar de una responsabilidad. Harry, a su juicio, había permitido que su nombre, el nombre de un Windsor, fuera utilizado no para servir, sino para ganar acceso y influencia en un mundo ajeno a la corona. Fue entonces cuando el rey pronunció la frase que sellaría el destino de los Sussex, palabras que resonaron en el silencio tenso de la habitación. La responsabilidad sigue al permiso. La implicación era inconfundible y helada. No se puede reclamar el privilegio sin aceptar la carga. A partir de ese momento, la conversación cambió drásticamente. Los títulos y los honores restantes ya no se discutían como privilegios personales, sino como vulnerabilidades para la institución. Mientras existieran, podrían ser exhibidos, insinuados o negociados, diluyendo el poder y el prestigio de la corona. Eliminarlos,
se consideró internamente como una salvaguardia, no como una represalia. Era un acto de preservación, uno que la monarquía, bajo el largo y paciente reinado de Isabel II, había tenido demasiado miedo de hacer hasta ahora. Carlos, el nuevo rey, estaba demostrando que su reinado sería diferente. Sería uno de acción, no de apaciguamiento. En el trasfondo de estas discusiones solemnes en las salas de estado del Palacio de Buckingham, una comparación seguía resurgiendo, un fantasma del deber que contrastaba dolorosamente con la situación actual. Según se informa, en la quietud de la noche, mientras sopesaba la enormidad de su decisión, el rey Carlos recordó un episodio anterior que involucraba al príncipe Guillermo, años antes de la crisis actual. Después de ganar una larga y amarga demanda contra un importante periódico británico por violar la privacidad de su familia, Guillermo eligió no quedarse con la considerable compensación financiera. En cambio, sin anuncios ni fanfarrias, sin buscar ni una sola línea de crédito público, dirigió silenciosamente los fondos a varias causas benéficas. Una porción significativa, en un gesto de hermandad ahora perdido, fue destinada a apoyar los Juegos Invictus, el proyecto insignia de Harry. No hubo comunicado de prensa, no hubo expectativa de elogio. Fue un acto de servicio puro, realizado en las sombras, la esencia misma del ideal de la realeza. El poder utilizado para el bien, no para el engrandecimiento personal. La ausencia de un reconocimiento público por parte de Harry, incluso un agradecimiento privado que podría haber sido transmitido a través de intermediarios, persistió en la mente del rey. Para él, este silencio no era un olvido, era una declaración. Resaltaba una división cada vez mayor, no solo entre hermanos, sino entre dos filosofías opuestas de la vida pública. Por un lado, estaba el deber silencioso, la acción con propósito que no busca aplausos, encarnada por Guillermo. Por otro, un desmoronamiento visible, una búsqueda constante de validación pública y atención mediática, el camino elegido por Harry. Este agudo contraste recordaba dolorosamente a la ética de Diana, la mujer que no pudieron proteger. Ella a menudo realizaba sus actos de bondad más profundos lejos de las cámaras, creyendo que la verdadera compasión no necesitaba una audiencia. El fantasma de Diana rondaba la decisión del rey. Guillermo había heredado ese espíritu de servicio silencioso. El rey veía en su hijo mayor la continuación de un legado de deber discreto, un ancla para el futuro de la monarquía. En Harry veía una dolorosa desviación hacia el espectáculo, una mercantilización del estatus real que amenazaba con devaluarlo todo. Esa dolorosa comprensión cristalizó su resolución. La monarquía, para sobrevivir en el siglo XXI, debía alinearse con el modelo de Guillermo, no con el de Harry. El deber, no el drama, sería la piedra angular de su reinado. La corona tenía que ser un símbolo de estabilidad, no una fuente de entretenimiento. Esa noche tuvo un peso diferente a cualquier otra. Mucho después de que los corredores del Palacio de Buckingham se hubieran vaciado y el silencio descendiera como un manto pesado, el rey convocó a un pequeño círculo a su estudio privado. No había ayudantes revoloteando nerviosamente. No se intercambiaron cortesías superficiales. Solo 3 figuras estaban presentes, elegidas no por su rango ceremonial, sino por su capacidad para ejecutar una orden de consecuencias históricas. Estaba el Lord Chamberlain, el impasible guardián de la tradición y el protocolo, el secretario privado del rey, un hombre a quien se le confiaban las decisiones más sensibles de la corona, y un veterano estratega de comunicación, cuya reputación se había forjado en el fuego de tormentas reales anteriores. Permanecieron de pie. Esta no era una reunión destinada a prolongarse, era un consejo de guerra. Lo que siguió fue rápido, deliberado y brutal en su claridad. El rey dejó claro que quería que cada hilo restante que conectara a los Sussex con la corona fuera examinado y cortado, y lo quería hecho antes de que terminara la semana. Esto no se trataba de un gesto simbólico para apaciguar a la prensa. Internamente, se entendió como la recalibración más contundente del estatus real desde el shock constitucional de 1936, cuando Eduardo VIII renunció al trono por amor.
Pero a diferencia de ese momento de crisis y angustia, esta decisión fue diseñada para proyectar un control absoluto, no un arrepentimiento. La instrucción fue brutalmente clara: eliminar la confusión por completo. Si ya no eran miembros activos de la realeza, entonces nada en su presentación pública debería implicar lo contrario. La ambigüedad, para el rey, era el verdadero enemigo. En cuestión de horas, los archivos reales, normalmente cubiertos de polvo, fueron abiertos y los precedentes legales revisados con urgencia. Antiguas cartas patentes emitidas bajo el reinado de la reina Isabel II fueron reexaminadas, buscando cualquier laguna legal. Las decisiones se tomaron con una velocidad asombrosa. La designación de Sussex ya no sería utilizable en ninguna empresa, pública o privada. Los estilos de tratamiento del Reino Unido desaparecerían de los registros de la corte y de las comunicaciones de la Commonwealth. Meghan no sería presentada ni reconocida como miembro de la realeza en ningún entorno oficial bajo ninguna circunstancia. El silencio era parte de la estrategia. Sin explicaciones públicas, sin un marco emocional que pudiera ser tergiversado. La purga simbólica había comenzado, y se llevaría a cabo con la precisión clínica de una operación militar, no con el drama desordenado de una disputa familiar. Mientras el lenguaje de la orden se refinaba silenciosamente en los despachos más altos, otro proceso, más frío, más burocrático, y por lo tanto más definitivo, se desarrollaba en todo el palacio de Buckingham. Esto no se trataba de discursos o apariencias. Se trataba del borrado. Un acto de desaparición administrativa. Los símbolos fueron los primeros en ajustarse. El escudo de armas personal de Harry, una vez exhibido con orgullo, fue retirado de los registros ceremoniales sin previo aviso. Los equipos de protocolo, guardianes de las tradiciones centenarias, revisaron las reglas de precedencia, especialmente las relativas a futuras visitas a residencias reales en el Reino Unido. El nombre de Meghan comenzó a desaparecer de los sistemas internos, eliminado sistemáticamente de los registros digitales que rastreaban la asociación real. Incluso los tratamientos y títulos en documentos históricos menores se corrigieron línea por línea, como si la propia historia estuviera siendo reescrita con una precisión clínica y aterradora. El personal describió la atmósfera como controlada e inquietante. El zumbido habitual del palacio fue reemplazado por un silencio tenso. Los corredores estaban en silencio. Las instrucciones eran breves, dadas en voz baja. Un ayudante de larga data, que había servido desde los últimos años del reinado de Isabel II, comentó más tarde a un confidente que esto no se parecía a ningún escándalo anterior. Los divorcios, las controversias y las vergüenzas públicas habían ido y venido como tormentas pasajeras. Pero esto se asemejaba a una recalibración permanente del orden real, una poda cuidadosa y deliberada de lo que pertenecía a la corona y lo que no. Antes del amanecer del 10 de noviembre, el rey Carlos ya estaba despierto. A las 6 de la mañana, se sentó con su secretario privado para revisar el borrador final del decreto. El documento era sorprendentemente sencillo, desprovisto de la grandilocuencia habitual de la realeza. Sin emoción, sin florituras, solo una declaración limpia y legalista que eliminaba los últimos privilegios restantes adjuntos a Harry y Meghan. 2 nombres fueron tachados silenciosamente del libro mayor de la monarquía. Una firma del soberano siguió. Eso fue todo. La verdad estaba siendo escrita no con la sangre de la batalla, sino con la tinta fría de un decreto real. La monarquía, para protegerse, estaba demostrando que podía borrar historias, no solo enterrarlas en sus vastos archivos. Y en el silencio que siguió a la firma, una verdad inmutable persistió. El palacio, siempre, siempre, tiene la última palabra. La corona tiene secretos, y a veces, la forma más eficaz de guardar un secreto es hacer que nunca haya existido. Detrás de la fachada de acero de la institución, de los decretos firmados con mano firme y de las reuniones nocturnas, el corazón de un padre se estaba rompiendo en silencio. La decisión, aunque constitucionalmente necesaria a sus ojos, tuvo un costo personal inmenso, una herida que ningún protocolo real podría sanar. El rey Carlos había visto a su hijo menor, el niño de la risa fácil, pasar de ser un espíritu enérgico e impredecible
a un hombre que parecía cada vez más alejado no solo de su familia, sino de la esencia misma de lo que una vez amó. Los recuerdos de Harry riendo después de la tragedia de su madre, una chispa de luz desafiante en medio de la pena más profunda, alimentaban el conflicto interno de Carlos. Había intentado, a menudo torpemente, pero con una determinación paternal, mantener unida a la familia. Amigos íntimos y ayudantes de confianza recuerdan sus repetidos y a menudo privados esfuerzos por cerrar brechas emocionales que nunca sanaron del todo. Nunca supo cómo demostrarlo de la manera que el mundo esperaba, reflexionó un antiguo ayudante, pero su amor por Harry era inquebrantable, casi doloroso. Ese amor persistió incluso cuando la llegada de Meghan Markle lo puso a prueba de maneras inimaginables. Con el tiempo, y con una creciente sensación de impotencia, Carlos llegó a ver a Harry menos como un socio en el deber y más como una extensión involuntaria de la marca de su esposa. Veía a un príncipe utilizado para avanzar una visión que a menudo criticaba el mismo sistema que le otorgaba su estatus y plataforma. Las heridas más profundas, sin embargo, vinieron de una omisión, de un silencio que gritaba más fuerte que cualquier acusación pública. Harry nunca reconoció los gestos hechos por él. Desde que Carlos, en un acto de una generosidad sin precedentes, acompañó a Meghan por el pasillo de la capilla de San Jorge hasta la donación silenciosa y significativa de Guillermo a los Juegos Invictus. Cada agradecimiento no expresado, cada rama de olivo ignorada, profundizaba la desesperación del rey. La noche en que se firmó el decreto final, las fuentes dicen que el rey se retiró solo al salón de dibujo azul del Palacio de Buckingham. Se detuvo ante un imponente retrato de la reina Isabel II, su madre, la mujer a la que le había jurado proteger el legado de la corona. En la quietud de la sala, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas, susurró palabras que nadie debía escuchar, una confesión al fantasma de la reina. «Mamá, perdóname, pero el niño que amabas ya no camina con nosotros». Este acto, tanto personal como constitucional, marcó un punto de inflexión. Fue la culminación del desamor de un padre, el deber ineludible de un rey, y la necesidad primordial de un palacio de preservar el orden por encima de todo. Un acto sísmico que reformuló la narrativa de la propia monarquía para las generaciones venideras. Cuando el anuncio finalmente llegó al público, no fue un susurro, fue un trueno. Aterrizó con una fuerza inesperada. La redacción era contenida, casi burocrática, desprovista de emoción, pero su impacto fue inmediato y brutal. Los titulares internacionales abandonaron la diplomacia habitual, reemplazándola con incredulidad y comentarios contundentes. El rey destierra a su hijo, proclamó un periódico neoyorquino. La corona contraataca, declaró otro en Sydney. Pero la reacción más ruidosa y visceral estalló en línea. Las plataformas sociales se incendiaron casi al instante, convirtiendo la decisión en un debate global y feroz. Los partidarios de Meghan la enmarcaron como una figura moderna y progresista, castigada por su independencia, comparando la medida con una rigidez real anticuada y vengativa. Sus defensores veían el fantasma de Diana, otra mujer castigada por desafiar a la institución. Los críticos, sin embargo, argumentaron exactamente lo contrario, calificando la decisión de tardía y absolutamente necesaria para proteger a la institución de una mayor devaluación. El calculado silencio del palacio solo amplificó el ruido, convirtiendo la contención en un espectáculo global. En Gran Bretaña, el sentimiento público se inclinó drásticamente hacia la aprobación. Una encuesta rápida, realizada en las 24 horas posteriores al anuncio, mostró un fuerte apoyo a la eliminación de los honores restantes de Harry, y una mayoría aún mayor estuvo de acuerdo en que Meghan debería ser incluida en la purga. La nación, parecía, había elegido su bando. En toda la Commonwealth, las respuestas fueron más mixtas y complejas. En Canadá y Australia, muchos citaron confusión, diciendo que el estatus de los Sussex había sido poco claro durante demasiado tiempo, y que esta claridad, aunque dura, era bienvenida. En Jamaica, la medida provocó conversaciones renovadas sobre la independencia, vista como un ejemplo de la disciplina férrea de la corona. En el interior del palacio, el alineamiento fue firme.
El príncipe Guillermo ofreció su respaldo silencioso sin dudarlo, una muestra de lealtad al futuro rey. Su hermano menor, el príncipe Eduardo, según se informa, describió la medida como triste pero inevitable. La reina Camila, siempre consciente de la óptica y de cómo cualquier indicio de hostilidad podría ser explotado en su contra, instó a la cautela y a la moderación en las comunicaciones privadas. Para entonces, el enfoque del rey Carlos se había reducido a un solo punto. La claridad importaba más que la percepción pública. La monarquía había hablado, pero en el caótico tribunal de la opinión pública mundial, el jurado todavía estaba deliberando, y el veredicto estaba lejos de ser unánime. El rey había ganado la batalla por el control, pero la guerra por los corazones y las mentes estaba lejos de terminar. Detrás de las declaraciones pulidas y la calma pública, el palacio se estaba remodelando silenciosamente, no con martillos y clavos, sino con estrategia y simbolismo. La dramática declaración del rey Carlos fue más que una reprimenda. Fue una declaración de intenciones, una señal inequívoca de que el futuro de la monarquía ya no se vería enturbiado por el espectáculo o la lealtad dividida. En el vacío dejado por Harry y Meghan, el príncipe y la princesa de Gales dieron un paso al frente, no con estruendo, sino con una gracia calculada. Guillermo, durante mucho tiempo considerado el heredero cauteloso y a veces rígido, emergió como el ancla silenciosa de la monarquía. Su presencia ahora conlleva un peso innegable en cada entorno, desde cumbres de salud mental juvenil hasta foros medioambientales. El premio Earthshot, que alguna vez fue su iniciativa personal, ahora se ha elevado para representar el enfoque de la corona impulsado por una misión, señalando continuidad, responsabilidad y relevancia pública. Es el nuevo rostro del deber. Catalina, mientras tanto, ha consolidado su posición como el centro moral y emocional de la monarquía. Su trabajo en la educación infantil y la salud mental, ya ampliamente elogiado, ahora brilla aún más. Equilibrando la tradición con las expectativas modernas, los observadores describen su influencia como una forma de diplomacia de primera dama, ejercida sin la necesidad de discursos grandilocuentes o titulares llamativos. Es un contrapunto constante a la turbulencia que rodea a su cuñado, una encarnación de la gracia bajo presión. La suya no fue una toma de poder ruidosa, fue una asunción de responsabilidad silenciosa y calculada. Una remodelación de la monarquía por proximidad al deber, no por legitimidad heredada. En los días que siguieron al decreto, se pusieron en marcha silenciosamente 3 iniciativas importantes. Se revisaron los patrocinios secundarios de los miembros menores de la realeza, se congeló la financiación futura para aquellos sin roles públicos activos, y se realizó una auditoría confidencial de los compromisos para medir su impacto mediático. El mensaje era sutil pero claro. La prominencia se ganaría, no se heredaría, y ninguna posición era intocable. La monarquía se estaba realineando no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre de Diana que corre por las venas de Guillermo, y por la visibilidad. Y en el centro de esta nueva era estaban Guillermo y Catalina, la encarnación de la esperanza y la estabilidad de la corona. Un nuevo cuento de hadas, esta vez construido sobre cimientos de deber, no de sueños. Pero fuera de los muros del palacio, el control era más difícil de mantener. El mundo digital estalló casi de inmediato. Creadores de TikTok enmarcaron la declaración de Carlos como un moralismo anticuado, mientras que comentaristas de YouTube debatían si había defendido la corona o profundizado su desconexión con las audiencias más jóvenes. Instagram se dividió en facciones entre los admiradores de Catalina y los partidarios de Meghan. Mientras los hashtags de tendencia se convertían en campos de batalla sobre la percepción y la lealtad, en este paisaje fragmentado, cada aparición, ausencia o historia era escrutada y litigada en tiempo real. La autoridad del palacio fue afirmada, pero el juicio del público fue descentralizado, algorítmico e inmediato. A pesar de haber sido borrados de los registros formales, Harry y Meghan seguían siendo imposibles de ignorar. Ocupaban un espacio peculiar, suspendidos entre la celebridad y la antigua realeza, su influencia persistiendo obstinadamente en la conciencia pública. Cada compromiso, ya fuera en alfombras rojas, paneles tecnológicos o apariciones en prensa, reavivaba las preguntas.
Eran miembros de la realeza rebeldes, celebridades públicas o ciudadanos privados, víctimas de la crueldad del palacio o arquitectos de su propia caída. Esa ambigüedad, aunque frustrante para la corona, aseguraba que permanecieran en el centro de la narrativa. Fuentes sugieren que Meghan planea un relanzamiento mediático, separándose deliberadamente de las narrativas reales, pero la ausencia de su título de duquesa arroja una incertidumbre sobre su marca. ¿Puede la magia persistir sin el sello real? El camino de Harry es igualmente ambiguo. La defensa, las memorias o las conferencias pueden ser lo siguiente. Sin embargo, la corona ha reclamado lo que una vez fue inseparable de su identidad. Para un hombre definido durante décadas como príncipe, este borrado silencioso puede marcar una profunda crisis personal. El objetivo original de Carlos, la claridad y el control, ahora compartía el escenario con un debate público continuo. Un recordatorio de que, en la era moderna, la monarquía no se trata solo de herencia. Es actuación, percepción y la constante negociación de la relevancia. Harry y Meghan se convirtieron en fantasmas en la máquina, ausentes pero siempre presentes, sus sombras proyectándose largas sobre la institución que habían dejado atrás, un eco persistente de una guerra que aún no había terminado. El palacio se sentía extrañamente quieto, pero eléctrico, como si los mismos muros de piedra, testigos de siglos de intrigas, contuvieran la respiración. A raíz de la medida sin precedentes del rey Carlos, la monarquía entró en una fase suspendida entre la restauración de su autoridad y la reinvención de su propósito. Hacia afuera, el calendario real continuaba con su marcha imperturbable. Los compromisos procedían, las fotografías se escenificaban con sonrisas ensayadas y los titulares, poco a poco, se enfriaban. Pero bajo esa superficie de normalidad, una sutil y profunda transformación estaba desplegándose silenciosamente. La institución ya no se limitaba a defender su pasado. Estaba definiendo activamente una identidad post-Sussex. Guillermo y Catalina se habían convertido en las anclas visibles de la corona, un contrapunto tranquilo a la turbulencia dejada a su paso. Juntos, sus apariciones enviaban señales deliberadas de relevancia, continuidad y, sobre todo, responsabilidad. La decisión del rey no fue meramente punitiva, fue un acto de preservación. La línea que trazó en la arena fue decisiva, pero dejó un fantasma persistente. La autoridad de la monarquía ya no se comunica solo a través de decretos emitidos desde detrás de muros centenarios. Las narrativas, las imágenes virales, los podcasts y las tormentas en las redes sociales ahora moldean la percepción pública tanto como cualquier declaración oficial. La preservación de la corona por parte de Carlos existe junto a una negociación constante y precaria con la opinión pública, donde un solo paso en falso, una palabra mal elegida o una publicación viral pueden remodelar siglos de legado de la noche a la mañana. En este mundo post-Sussex, la monarquía se encuentra recalibrada, herida pero de pie, con Guillermo y Catalina en su corazón palpitante, Harry y Meghan en un limbo autoimpuesto, y el rey equilibrando la pesada carga de la tradición con las urgentes y a menudo crueles demandas del escrutinio moderno. La pregunta que ahora resuena silenciosamente por los corredores del palacio y los medios de comunicación globales es tan simple como compleja. ¿Qué significa ser real cuando la visibilidad, la relevancia y el legado ya no están garantizados solo por el derecho de nacimiento? La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó. Y esa batalla para la casa de Windsor acaba de comenzar. Entonces, ¿qué opinas? ¿Ha logrado la monarquía redefinirse verdaderamente después de la partida de los Sussex? ¿O las ausencias de Harry y Meghan están remodelando la influencia real de maneras que la corona no puede controlar? Nos gustaría conocer tus pensamientos. No olvides compartirlos en los comentarios a continuación. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona
y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras revelaciones.